Muchos de ustedes tienen muchas semanas viniendo con nosotros. Pregunto, ¿dónde están sus Biblias? Así es, abran su Biblia, vamos a leerla y vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decir. Si hay un libro más importante en este mundo es la palabra de Dios. El libro que nunca ha pasado de moda y el libro el que más han intentado destruir y sigue en pie. Por una razón, porque no es un libro meramente humano, sino divino. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8 y vamos a continuar con nuestra serie expositiva sobre este evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8 declara la palabra de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Nosotros sabemos por la palabra de Dios de que Dios preparó todo el mundo secular y no secular para ese momento histórico en el que su Hijo Jesucristo hizo aparición en la tierra. Dios controló absolutamente todo. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, hablando Pablo inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este texto nos dice que Cristo no llegó a este mundo accidentalmente. Dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Yo quiero decirles que así no funciona el cronograma de Dios. Para Dios hay un tiempo determinado para cada cosa, hasta la que tú menos te imaginas. Así que Dios hizo marchar toda la historia secular. Dios hizo marchar toda la historia del pueblo hebreo. Y en un momento Dios hizo que esas dos historias, tanto la historia secular como la historia hebrea, se cruzaran. Y en ese momento histórico donde estas dos historias se cruzaron, apareció el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Así que nuestra historia es su historia. O como bien decía un siervo del Señor, Dios movió toda la historia en dirección a la cruz. Toda la historia en dirección a la cruz. Y una pregunta que surge en nuestras mentes es: ¿cómo Dios prepara esta historia desde el punto de vista, por ejemplo, religioso? ¿Cómo Él preparó toda esta historia desde este contexto? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Entonces Dios comienza a través de Abraham a formar una religión, una relación con ese hombre. Y esa religión que Dios comenzó con Abraham fue conocida o es conocida como el judaísmo. El judaísmo representa, para los que no lo saben, la búsqueda del hombre por parte de Dios. El judaísmo es la única religión, junto con el cristianismo, que es básicamente la continuación del judaísmo, donde Dios sale a buscar al hombre. ¿Escucharon eso? Tanto el judaísmo como el cristianismo, que es la continuación del judaísmo, es la única religión donde Dios sale a buscar al hombre. En todas las demás religiones que conocemos en este mundo, póngale el nombre que sea y como usted lo quiera disfrazar, en todas las religiones el hombre es quien sale a buscar esa divinidad, ese ser divino
que debe reflejarse de alguna manera. Ese ser poderoso, infinito, que yo creo que existe, pero no lo he encontrado específicamente, no sé quién es. Dicen que se llama Jehová, pero no sé quién es. Así que todas las demás religiones van en busca de esa divinidad. Pero en el cristianismo es la única, donde un Dios soberano está persiguiendo a un hombre que está perdido. ¿Escucharon eso? Un hombre que no sabe cuál es su norte. Ese es el hombre sin Jesucristo. No sabe cuál es su norte. Él hoy cree una cosa, mañana otra, hoy en búsqueda de una cosa y mañana va en búsqueda de otra. Es este Dios soberano del cristianismo que sale a buscar un hombre que no sabe para dónde ir. No sabe cuál es la verdad. Él trata de encontrarla y no sabe porque siempre lo hace desligado de Dios. Y a ese hombre lo está buscando Dios. Este Dios soberano está persiguiendo a este hombre que no sabe que existe un Dios. Este Dios soberano está persiguiendo a un hombre que no le interesa si existe un Dios. Él solo quiere alimentar sus curiosidades. Él solo quiere encontrar respuesta a todas sus preguntas. Incluso muchas veces este hombre necio se cree más inteligente que Dios. Y a veces le cuesta descifrar una cifra matemática. Pero él se cree más inteligente que Dios. Él no puede evitar ni siquiera un dolor en su cuerpo. Él no puede evitar los acontecimientos diarios, pero él se cree más sabio que Dios. A ese hombre soberbio, necio y vacío, Dios lo está persiguiendo. Y eso solo ocurre en el cristianismo. En las otras demás religiones es el hombre quien de alguna manera u otra anda buscando esta divinidad. Entonces Dios comienza a perseguir a este hombre y comienza a hacerlo con Abraham. Luego en el cumplimiento del tiempo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, luego que se cumple el tiempo, en el momento que se cruzan esas dos historias orquestadas por Dios, tanto la historia secular como la historia hebrea, aparece el Mesías prometido, el cual es introducido en los primeros versículos del Evangelio de Marcos, que comienza de la siguiente manera. Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Desde el primer día que Adán y Eva pecaron, Dios hace una promesa de un Salvador en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y a partir de allí nosotros vemos que toda la historia de la redención gira alrededor de esta maravillosa promesa. Cuando llegamos a los profetas del Antiguo Testamento, vemos con claridad cómo cada uno de los profetas del Antiguo Testamento comienza a anunciar la llegada de este gran rey a la tierra, quien vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es su misión. Y el Señor mismo en su palabra nos revela que la llegada de este gran rey a la tierra sería precedida por un precursor que habría de preparar el camino para el Señor. Y Marcos, en su introducción, junta dos profecías del Antiguo Testamento, específicamente del libro del profeta Malaquías y del libro del profeta Isaías, para confirmar el cumplimiento de dichas profecías en ese momento. Que Marcos lo que está diciendo: he aquí, se han cumplido estas profecías. Y él dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama el del desierto, preparar el camino del Señor. Del Señor, con esa mayúscula. Enderezad sus sendas. Marcos nos dice, aquí hay algo interesante, yo no sé cuántos han estudiado estos dos versículos, pero hay algo interesante aquí. Marcos nos dice que va a citar al profeta Isaías, y esto es lo que hace, pero no de inmediato. De hecho, Marcos dice en el versículo 2 del capítulo 1, como está escrito en Isaías el profeta, y da una cita, pero esa cita es de Malaquías 3:1. Y luego en el versículo 3, allí se cita Isaías 43. O
sea que la primera cita clarifica la segunda cita. Vean lo que él hace. El lector o oyente, decía Hendrickson, primero medita en lo dicho por Malaquías y después fija tu atención en las palabras de Isaías. Y esto le permite al lector entender que la voz de la que se habla en la segunda cita, o sea, la de Isaías, no es una abstracción, sino que apunta al mensajero del Señor según la primera cita. Es increíble. Y yo voy a leerles completo las citas que hace Marcos. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esto es interesante, porque este es Dios hablando a través del profeta. Y Dios dice, he aquí, en los días de Malaquías, yo enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. O sea, es Dios hablando. Dios está diciendo, yo voy a enviar un mensajero que va a preparar mi camino cuando yo vaya a la tierra. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Segunda cita, Isaías 43. Vos que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de ¿quién? De Jehová. Y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que al ver estos versículos solo podemos llegar a una conclusión, y es que ese rey anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento no es otro que Dios mismo. Y Dios a través de los profetas nos dice que Él levantará un precursor para preparar su camino. Y quiero darles un poco de contexto. Cuando aparece Juan el Bautista han pasado alrededor de 400 años desde el último profeta del Antiguo Testamento. Es lo que algunos llaman el tiempo de silencio, entre Malaquías y Marcos, que creemos que es el primer evangelio, o entre Malaquías y la aparición de este profeta conocido como Juan el Bautista. Y luego de estos 400 años aparece un hombre, un profeta llamado Juan, predicando en el desierto. Y dice Marcos capítulo 1 versículo 4 para seguir interpretando y explicando nuestra narrativa. Y dice en el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto. Ahora Marcos empieza a decir, no, mira, este es el precursor. Este es de quien habló Malaquías. Este es de quien habló Isaías. Y mira quién es. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos nos dice que Juan bautizaba en el desierto. Marcos nos da un dato de suma importancia. ¿Por qué? Porque el desierto tenía un significado muy peculiar para los judíos. Tenía un significado muy especial para los judíos. ¿Por qué? Porque era en el desierto donde Dios llamó a su pueblo por varias ocasiones para encontrarse con él. Era en el desierto donde Dios convocaba a su pueblo a encontrarse con él y a llamarlo al arrepentimiento. Y es allí donde está Juan el Bautista, en el desierto, predicando el arrepentimiento y llamando al pueblo a encontrarse con él. Según Deuteronomio, el desierto era el lugar donde Dios humillaba a su pueblo para que dependiera completamente de él. Dice Deuteronomio que la razón por la que Dios llevó a Israel al desierto por tantos años era para humillarlo, para que vieran su pecado y para que dependieran completamente de él. Y decía un siervo del Señor, el desierto es donde Dios nos humilla para que veamos nuestro pecado y dependamos de él. Y continúa diciendo él, en el desierto Dios hasta las muletas nos quita para que dependamos completamente de él. Nos tira al suelo para que dependamos de él. Y es allí en el desierto donde tenemos a Juan el Bautista llamando al pueblo al arrepentimiento y llamando al pueblo a encontrarse con Dios.
Y dice el versículo 5 de Marcos 1, y salían a él, o sea, a Juan el Bautista, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por el río Jordán, confesando sus pecados. Y esto es interesante, Juan tuvo que haber tenido mucha receptividad de parte de la gente, porque atravesar la ciudad para venirse al desierto, debía haber un gran interés hacia la predicación y hacia lo que hacía este hombre. ¿Y saben por qué yo creo, y otros siervos del Señor, que estas personas no lo pensaron dos veces para atravesar la ciudad y ir al desierto para escuchar a este profeta? Porque ellos habían pasado por 400 años de sequedad espiritual, sin profeta. Y aparece este hombre. Y recuerden lo que les decía al principio: nada ocurre por casualidad en el cronograma de Dios. Él había determinado estos 400 años. Él había determinado esta sequedad espiritual para despertar esta hambre por el pueblo, para preparar la llegada del rey. Y Juan estaba en el desierto a la orilla del río Jordán. Y esto también es interesante, porque el río Jordán es un río muy pequeño, muy pequeño. De hecho, no es un río precisamente. Es más bien un desagüe del lago de Galilea hasta el Mar Muerto. Y allí está Juan, llamando al pueblo al arrepentimiento, a encontrarse con Dios. El cumplimiento de Malaquías y profecía y de Isaías aquí está frente a los ojos de todo el pueblo. Mira el detalle que nos dice Marcos en el versículo 6 del capítulo 1. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Una buena pregunta, Marcos, es: ¿y por qué tú me tienes que decir la manera en cómo Juan estaba vestido y lo que comía? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tratar de entender esto a la luz del Antiguo Testamento, porque tenemos aquí una profecía cumplida. Yo se los leo. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6 declara: he aquí, dice Malaquías, o hablando Dios a través del profeta, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué tiene que ver esto? Ok. Dice: yo enviaré al profeta Elías. ¿Dónde estaba Elías? Según segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 6, cuando fue llevado al cielo por el Señor por medio de un torbellino. Estaba en el desierto, pero más específicamente en el río Jordán. ¿Cómo estaba vestido Elías? Según segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. De piel de camello, con el cinto de cuero, en el desierto y en el Jordán. Y Jehová dice: aquí yo envío al profeta Elías. O sea que sin duda alguna, al conectar todos estos pasajes, podemos ver que Marcos quería que sus lectores conectaran al Juan el Bautista con el profeta Elías. He aquí el mensajero. Y si aquí está el mensajero, el rey debe estar por llegar. Y le dice: él preparará el camino, allanad la senda, enderezad las sendas. Y era muy común en aquellos días que cuando un rey iba a una ciudad, él enviaba un mensajero para allanar la tierra. Si la tierra tenía muchos huecos, este mensajero debía taparlos. Si tenía muchas lomas, este mensajero debía nivelarlos, para que cuando llegara el rey no hubiera baches, ningún tipo de impedimento. Y se nos dice que Juan el Bautista fue para preparar el camino. De hecho, eso sucede mucho en nuestros días hoy. Cuando va un presidente a un país, envía un grupo de mensajeros para analizar todo el lugar, para preparar el camino para que entre este presidente. Bueno, Juan en la Biblia dice, él iba a enviar un mensajero para que preparara el camino. Y ese mensajero iba a ir en figura de Elías. Y aquí está el mensajero, así que pronto está por aparecer el rey.
Juan llegó con una misión similar a la del profeta Elías. ¿Saben cuál era esa misión destacada del profeta Elías en el Antiguo Testamento? Elías acostumbraba a llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y era precisamente lo que estaba haciendo Juan aquí en el desierto junto al río Jordán. Y se nos dice que comía langosta y miel silvestre. Y por favor, hermano, no se imaginen una langosta como la que tú y yo conocemos. De entrada, yo creo que nadie nunca la ha probado, yo nunca. No, esta langosta de la que se habla aquí son grillos. Grillos. O sea, Juan tomaba un grillo, lo mojaba en miel y a la boca. Esa era su dieta. No era un hombre para nada ostentoso. Pero Marcos quiere mostrarnos algo más acerca de este mensajero que está preparando la venida del gran rey. Y dice Marcos capítulo 1, versículo 7 lo siguiente. Y predicaba, hablando de Juan, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En aquella época se decía que un discípulo debía estar dispuesto a hacer cualquier cosa por su maestro, cualquier cosa, excepto tener que inclinarse a desatar los cordones de sus sandalias, excepto. Y esto se debía a que las calles o carreteras en Palestina eran muy polvorientas. Eran calles tan polvorientas que los pies de las personas frecuentemente estaban muy, pero muy sucios. Por tanto, un discípulo no debía hacer algo tan indigno como esto. Y Juan el Bautista dice, mira, yo no soy digno ni siquiera de hacer aquello que ustedes consideran indigno. ¿Se dan cuenta? Hermanos, Juan entendía claramente cuál era su misión. Juan estaba allí para denunciar el pecado, tal cual lo hizo. Juan estaba allí para llamar al arrepentimiento y lo hizo. Juan estaba allí para introducir al Mesías y lo hizo. Juan estaba allí para que luego que hiciera todo esto se quitara de medio y lo hizo. Juan quería que las personas vieran era a Cristo, al Rey, que habría de venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Y Juan, ¿quién es este Rey? Del cual no eres ni siquiera digno de desatar sus sandalias. ¿Quién es? Al recordar las profecías anteriormente leídas de Isaías y Malaquías, las cuales se están cumpliendo en los días de Juan el Bautista, la conclusión clara a la que podemos llegar es que este rey prometido en Edén es Dios mismo en la persona de Cristo. Amén. Es Él. Dios no envía una comitiva. Dios no envía una junta directiva. Dios va Él mismo a resolver el problema. Y tú dirás, ¿qué hace el Rey del universo en este mundo caído? Pues yo vine a salvar a mis escogidos, para eso estoy aquí. ¡Wow! Eso es hermoso. Y eso va en contra hasta de la lógica, por si acaso se la quieres aplicar. Hermanos míos, Dios mismo intervino. Dios mismo intervino en la historia de la raza humana, en la persona de Jesús, para enderezar una vez y para siempre lo que el hombre había torcido. Donde Adán pecó, donde Adán falló, Cristo salió victorioso. Eso es único. Ese es este Rey. O sea que ese Rey del cual Juan está preparando el camino es Dios mismo en la persona de Jesús. Es este hombre, nacido en Belén, nacido en un pesebre, hijo de María y de José. Ese es el Rey, este es Dios encarnado, aquí está. Wow. La profecía de Isaías dice, yo enviaré a mi mensajero, dice Jehová, para que prepare el camino delante de mí. O sea que a quien Juan tuvo de frente, como voy a explicarles el próximo domingo, fue a Jehová frente a él en la persona de Cristo. Increíble. Marcos 1:8. Miren cómo cierra aquí Marcos. Hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo.
Juan dice, es interesante todo lo que hace Juan. Juan dice, mira, yo solo estoy preparando el camino. Juan dice, yo no soy digno de desatar sus sandalias. Juan dice, el que viene es más poderoso que yo. Juan dice, este va a traer un bautismo que yo no tengo. Juan en todas sus palabras apunta a Jesús. Juan dice, yo traigo un bautismo que es simbólico y temporal. Pero Él viene tras mí, el que viene tras mí, os bautizará con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinidad, para hacer morada en los hijos de Dios de manera permanente y para ser sellados por su Espíritu al momento que crean. Juan dice, yo traigo algo temporal y simbólico, Él trae algo eterno y poderoso. Y esta declaración debió haber sido muy chocante para las autoridades judías de aquel momento. ¿Saben por qué? Porque en ese momento ellos entendían correctamente que solamente Dios podía dar el Espíritu Santo. O sea que Juan lo que estaba diciendo, este hombre que está aquí es Dios hecho carne. Qué chocante. Qué chocante. Él estaba diciendo, este Cristo es Dios. Es Dios. Quien no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está. Wow. Y noten algo muy interesante en Juan. Siempre se enfoca en presentar a Cristo. En Cristo. Juan el Bautista tiene muy clara su misión en esta tierra. Él no tiene un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Acompáñeme al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, verso 19. Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. Miremos esto para complementar un poco nuestra historia. Este es un detalle que Marcos omite, pero que Juan nos expone. Mira lo que dice. Este es el testimonio de Juan, este Juan del que se está hablando, Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Noten esto, los sacerdotes y levitas envían una comitiva. Ellos dijeron, yo no me voy a echar ese viaje al desierto. Aquellas personas echaron ese viaje porque ellas tenían una sed espiritual. Pero estos no, ellos enviaron una comitiva. Y Dios no envía una comitiva, Él viene Él mismo. Y mira lo que dice, esto es lo que sucedió cuando a Juan enviaron la comitiva para preguntarle quién era. Dice el 20 de Juan 1. Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Dice el 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ay, caramba, que nos hicieran esa pregunta a nosotros. Y mira, ¿qué dices de ti mismo? Y dice el 23, dijo, yo soy solo la voz de uno, ni siquiera es mi voz directamente. La voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Interesante. Imagínense que ustedes se lo lleven a un canal de televisión. Él le pregunta, Plinio, ¿y qué dices tú de ti mismo? Mire, eso no hay quien nos pare, no tiene que decir, corte. Bla, 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 bla. Bueno, yo me crié en tal lado. Sacan su álbum de fotos. Mira, yo fui esto, yo fui aquello, yo fui lo otro. Yo soy esto. Mira, yo en la iglesia soy el que hago esto, yo soy el que hago aquello. Las cosas funcionan así por mí y tal, y tal, y tal. Y noten que Juan el Bautista, cuando le dicen, ¿qué dices tú de ti mismo? Él no apela a su currículum. Porque vaya que Juan el Bautista tenía un gran currículum. Él no dice, mira Juan, ¿y qué dices tú de ti mismo? Bueno, mira, lo primero que yo les quiero decir es que yo soy hijo de Zacarías, quien es descendiente de Aarón.
Quiere decir que yo tengo sangre sacerdotal de entrada. ¿Qué más dice de ti mismo, Juan? Mira, bueno, mi madre se llama Elizabeth. Ella también viene del linaje sacerdotal. Quiere decir que yo tengo linaje sacerdotal por parte de mami y papi. ¿Y qué dice de ti mismo, Juan? Él pudo haber dicho, mira, yo soy de quien se dijo que nacería lleno del Espíritu Santo. De hecho, yo soy el único hombre que ha existido, que ha nacido de nuevo antes de nacer. Yo. Es más, mi nombre me lo puso Dios. Juan pudo haber dicho cuando le dijeron, ¿y qué dices tú de ti mismo? Él pudo haber dicho, mira, lo último que le voy a decir es que yo soy aquel del cual el Mesías dirá que de los nacidos de mujer no ha nacido otro más grande que yo. Tú conoces a Isaías, a Malaquías, a Jeremías. Bueno, no ha nacido otro mucho más grande que yo soy más grande que ellos. Yo soy la voz de uno, ni siquiera es mía, de uno que clama en el desierto. Y en lugar de seguir hablando de él, ya vaya, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Increíble, ¿verdad? Como bien dijo un predicador del presente, necesitamos más hombres y mujeres que en lugar de exhibir sus credenciales, exhiban más bien el fruto del Espíritu. Que en lugar de exhibir su currículo, lo que hacen, lo que son, sus títulos, más bien exhiban el fruto del amor, de la fe, de la bondad, de la benignidad, de la templanza, del dominio propio. Esas son las cosas que tú y yo deberíamos estar muy interesados en exhibir. Lo otro, guárdalo en la gaveta. Yo solo soy una voz del que clama. Ni siquiera soy la voz. Increíble. Él tiene clara su misión. Juan tiene claro para qué Dios lo llamó. Juan apunta a las personas a Cristo, no a Él. Él quiere que vean a Dios y no a Él. Así que vemos a Juan siendo el precursor del Rey del Universo, quien se introduce en la historia para enderezar lo torcido y para tratar con el problema más grande del hombre, su pecado. Y con relación al pecado yo quiero decir una última cosa que decía un siervo de Dios y he tomado sus palabras. Y es que algunos piensan que el pecado son las cosas malas que yo hago. Algunos piensan que el pecado es esto: robar, mentir, codiciar, adulterar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente el pecado es otra cosa, hermanos. Ya que el problema raíz del ser humano es que el hombre desde el Edén, desde el principio, tomó la decisión de convertirse en un ser autónomo. Ese es el problema de todos. De hecho, esa es la razón por la que pecamos, porque nos creemos autónomos, nuestro propio rey. Dios nos dice, no adulteres, no, yo soy mi propio rey, yo voy a hacer lo que me dé la gana, yo voy a adulterar. Así que nuestro problema en sí, nuestro pecado en sí no es pecar en adulterio, mentira, egoísmo, codicia, hay algo detrás de todo eso. Como bien decía este siervo del Señor, el hombre tomó la decisión de adorarse a sí mismo. Y al tomar esa decisión, el hombre quedó atrapado en su propio egocentrismo. Y su egocentrismo afectó su relación con Dios y su relación con las demás personas. Hasta el día de hoy. Y sigue diciendo este siervo de Dios: ¿tú quieres vivir una vida miserable? Vive centrado en ti mismo. Vive centrada en ti misma. Eso te garantiza una vida miserable. Mire, si usted quiere tener una vida miserable, viva centrado en sí mismo. Y eso en un 2x3 usted lo tendrá. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me tratan los otros? ¿Estoy probándole a los demás que realmente valgo? ¿Las demás personas me tratan de manera justa o de manera injusta? Todo se trata acerca de mí. Eso hará de tu vida una vida miserable. De hecho, esa puede ser la razón por la que tu vida es tan miserable como lo es.
No hay nada más destructivo que el egocentrismo. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos conflictos en los matrimonios? ¿Por qué tantos conflictos entre los miembros de la Iglesia de Cristo? Por una única razón. Porque todos quieren ser el centro del universo. Esa es la batalla diaria de todos. Queremos ser el centro del universo en el trabajo, en la calle, en la casa, en Facebook, en todo lugar. Queremos ser el centro, que todos giren alrededor de nuestra órbita. Ese es nuestro problema. Esa es la raíz de todos los males. Alguien decía algo así, no recuerdo muy bien la frase, citando aquella canción muy antigua que dice: con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me convenga, pero a pesar de eso, sigo siendo el rey. Y este hombre decía que esa canción tuvo tanto éxito porque es la voz de todos. Y bien decía alguien, no puedes cantar el domingo que Cristo es tu rey y el resto de la semana vivir como seguir siendo el rey tú. No se puede, no se puede. Tu mayor problema y el mío es nuestro egocentrismo, nuestro sentido de autonomía, de creer en nosotros Dios. Tanto así que a veces nos creemos con el derecho de sentar a Dios en el banquillo y decirle y hacer con Dios lo que se nos da la gana. ¡Pobre criatura! Dios te ve haciendo esas cosas, joven, adulto, tratando de sentarlo en el banquillo y creerte más sabio que Él. Y Dios lo que hace es reírte y sentir compasión de ti. Solo eres digno de compasión. Y va a ser triste que te enteres de eso cuando ya sea tarde. Nuestro problema es nuestro egocentrismo. Esa es la raíz de nuestro mal. Y tengamos cuidado de no vivir diciendo, es que bueno, todos somos orgullosos. Bueno, es que yo soy orgulloso, ¿qué puedo hacer? Es mi ego. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Con ver el pecado como si fuera una simple etiqueta. No, el pecado es grave. Te condena, te aleja de Dios y te hace una persona vacía y miserable. Así que cuidado con mencionarlo con ligereza. Cuidado. Pero ese Salvador que fue prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya llegó. Ya llegó. Pisó esta tierra. Estuvo entre nosotros y vimos su gloria. Y no es más que Dios mismo en la persona de Jesús. Dios mismo vino y se encarnó. Y vino no para responder a todas tus preguntas. No vino para solucionar tus problemas de salud o económicos. Él vino para lidiar con el mayor de tus problemas, tu ego, tu pecado. Donde constantemente te quieres rebelar contra todas las autoridades, contra el gobierno, contra tu esposo, contra tus pastores, contra tus padres, contra Dios y ser tú, tu propio rey. Cuidado con eso, porque Dios no va a permitir que nadie, ni siquiera tú, le quites su corona. Mire, nosotros no podemos evitar el sufrimiento. Yo no puedo evitar que a mí me dé un cáncer o que me consigan un tumor en el cerebro o en alguna parte de mi cuerpo. Yo no puedo evitarlo. Yo no puedo evitarlo que el día de mañana yo termine con un balazo en la cabeza. Yo no puedo evitar que el día de mañana yo sufra por la enfermedad de mis hijos o de mi esposa. Yo no puedo evitarlo porque yo vivo en un mundo caído. Yo vivo en un mundo afectado por el pecado. Y a veces nuestro gran problema es que tenemos expectativas muy altas de este mundo. Y ahí es donde viene tu ansiedad y depresión. Tienes una expectativa muy alta.
Por ahí hay un dicho secular que dice: guerra avisada no mata soldado. Si tú y yo estuviéramos más convencidos que una enfermedad, que el sufrimiento va a tocar a nuestra puerta cada segundo, no nos sorprenderíamos como nos sorprendemos. ¿Qué puedes esperar de un mundo caído? ¿Un paraíso? No, tú esperas solo fantasías, eso es irreal. Y no podemos evitarlo. El sufrimiento solo terminará para los creyentes cuando estén en la gloria de su Padre. Del resto no podremos evitarlo. Pero sí podemos evitar otra clase de sufrimiento. Y ese es el sufrimiento que viene a causa del pecado. Solo hay esas dos clases de sufrimiento. Y esa segunda sí podemos evitarla. Nosotros podemos evitar ese sufrimiento que trae el pecado. Ese sufrimiento que se pudo evitar David cuando pecó de adulterio con Betsabé. Ese sufrimiento que se pudo evitar Pedro cuando negó al Señor 3 veces. Tú y yo, ese sufrimiento sí no los podemos evitar. Porque para los cristianos este sufrimiento de este mundo caído, de enfermedades, dolores, muertes, un día terminará, tiene límite. Pero también para los creyentes este sufrimiento por el pecado empieza a perder fuerza en nosotros, no solo en el cielo, desde aquí en la tierra. Pero para el no cristiano, para aquel que se mantiene alejado de Dios, ambos sufrimientos continuarán aquí y para siempre. Y tú dirás: yo no creo eso, no me importa, pero te va a suceder, lo creas tú o no. Eso es como aquel que dice que yo no creo que Dios exista. Bueno, Él va a seguir existiendo, creas tú o no. Tú no vas, por tu incredulidad, no vas a negar que Él exista. Definitivamente se te olvida quién eres. Pero Dios vino en la persona de Cristo para eliminar este segundo sufrimiento que causa el pecado. Él vino para eliminarlo de raíz. Él vino para evitar ese sufrimiento en nuestros matrimonios, de manera personal, en nuestra sociedad. Él vino para eso. Dios se encarna. Dios da su vida para salvar mi vida. Dios derrama su sangre para salvar mi alma. Para que yo sea librado de esta clase de sufrimiento. Y eso, hermanos, es una buena noticia para el pecador. Pero solo para aquel que se ve a sí mismo como pecador. Alguien lo ilustró de esta manera. Si yo salgo y le digo a una persona: hey, yo tengo la cura contra el cáncer. Es una sola inyección. Es totalmente poderosa y está comprobada. 100% efectiva. Cura inmediata. Y gratis te la doy. Pero ¿qué va a pasar si esa persona no tiene cáncer? Le va a sonar muy interesante la oferta, pero yo no tengo cáncer. Si quieren me la das y yo la guardo por si me da cáncer en el futuro. O para alguien. No, esto es individual para ti. ¿No le sería muy interesante? Pero si ahí mismo donde está este hombre viene saliendo una mujer que le acaban de diagnosticar cáncer en el páncreas, que le han dicho que es totalmente terminal, va a acabar con su vida, y tú te apareces y a esa mujer le dices lo mismo: aquí tengo la cura del cáncer, 100% efectiva, comprobada y gratis. ¿Cuál tú crees que va a ser el rostro de esa mujer? ¡Felicidad! Va a ser una buena noticia para ella. Si tú te sigues viendo a sí mismo, a sí misma, como justo, como aquella persona que no necesita a Dios, como aquella persona que puede vivir sin Dios, como aquella persona que no se ve a sí misma, a sí mismo como un pecador que merece el infierno, eso no será una buena noticia para ti. No lo será. Pero si tú te ves a sí misma, a sí mismo como un pecador que mereces el infierno, el rechazo completo de Dios debido a tus pecados, esto será una buena noticia para ti.
el ser librado de este sufrimiento que trae el pecado. Esto será una buena noticia para ti. Por eso dice Marcos, estas son las buenas nuevas de Jesucristo, pero solo para aquellos que se ven a sí mismos como pecadores, para aquellos que se siguen viendo a sí mismos como justos, sin necesidad de Dios. Esto no es para ti. Dios mismo se introdujo en la historia. Cristo es el gran rey que vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios Padre por medio de su muerte y resurrección. Así que, ¿cómo vas a responder a la persona de Cristo? ¿Cómo vas a responder ahora que sabes que solo Él puede librarte del pecado? ¿Cómo vas a responder ahora al saber que todos somos pecadores, que no hay justo ni un uno, que no hay ni siquiera uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay nadie bueno, que solo somos dignos de la condenación eterna? ¿Cómo responderás ante este Salvador hermoso que ha venido para librarte del sufrimiento que trae el pecado, para reconciliarte con Dios Padre y darte una morada en la ciudad celestial? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a seguir alimentando tu egocentrismo? Creyéndote más sabia, más sabio que Dios y con derecho de sentarlo en el banquillo. Viviendo, tratando de encontrar a esa divinidad en algún lugar. Creyéndote el centro del universo. Creyéndote aquel que no necesita a Dios. O vendrás humillado, humillada hoy, delante de este Dios que se te ha predicado esta mañana, reconociendo tus pecados en arrepentimiento y fe. ¿Qué harás? Tu respuesta es muy importante. Porque o te condenas más, o eres librado hoy de la condenación. ¿Qué harás? No mires al que está a tu lado, esto es contigo. Dios te está hablando de manera personal a ti. Hoy puede ser el día de salvación o de mayor condenación. Hoy puede ser el día que se derrame el amor y la gracia de Dios sobre ti, o que acumules más ira para el día de la ira. ¿Qué harás? No importa la edad que tengas, ni lo que conozcas. Eso no es más que basura. Tú necesitas ser librado de tus pecados. Ese es tu problema. Y aun si dices que no es tu problema, eso confirma que ese es tu problema. ¿Qué harás? Y a ustedes, amada iglesia, Juan el Bautista entendió muy bien su llamado y señaló a todos a Cristo. Yo creo por las Escrituras que Dios a cada uno nos dio dones y capacidades y un llamado especial mientras estemos en esta tierra para que le sirvamos. ¿Entiendes tú cuál es tu llamado? ¿Estás guiando a todos a Cristo o a que te miren a ti? ¿Es tu egocentrismo el que te está matando, que todo es tú, cómo me siento, si los demás me tratan bien, si estoy logrando la aprobación de mis amigos, de mis amigas, de los demás? ¿Eres tú así? Tu problema es grande, es muy grande. Y por último, hermanos, este rey vino a la tierra para que le sigamos. Y no son nuestras palabras las que van a determinar a quién seguimos. Son nuestras vidas las que han de responder. La manera en la que tú vives en la semana, la manera en la que tú vives de lunes a sábado y en privado, va a responder a la pregunta de a quién realmente tú sirves, de a quién realmente estás sirviendo. Pero si tú has decidido creer en Cristo y has venido en Él en arrepentimiento y fe, y realmente Dios te ha salvado por el poder de su Espíritu Santo y te ha bautizado en Él, ha hecho morada del Espíritu Santo en ti para que te guíe en toda verdad, tú has de seguir este rey por encima de tus deseos. Este es mi rey, un rey amoroso. Este es mi rey, un rey justo.
este es mi rey, un rey poderoso. Este es mi rey, un rey que cuida de mí. Pero este es mi rey, el que demanda de mí una vida radical, entregada completamente a Él, en servicio a Él. La única manera que yo no esté dispuesto a servir a Dios es que Él no sea mi rey. Pero si Él es mi rey, yo he de servirlo todos los días. Y si para Él, a mi rey, le agrada que yo esté aquí el día del Señor, en el culto de la mañana y en el culto de oración, amén, yo voy a hacer lo que mi rey quiere. Si mi rey quiere que yo ame a mi esposa como Cristo a la iglesia y me sacrifique por ella, yo voy a hacer lo que mi rey quiere. Si mi rey demanda que yo respete a mi esposo, me sujete a él y sea su ayuda idónea, yo lo haré porque yo quiero agradar a mi rey. Si mi rey pide que yo me sacrifique por mis hermanos y que no busque el aplauso de mis hombres y que muera a mí mismo y que no tenga un concepto más alto del que debo tener, yo lo haré porque eso le agrada a mi rey. Y yo vivo es para agradar a mi rey. Y mi rey se llama Jesús. Hermanos míos, el rey llegó y venció en la cruz. Y ese no es un rey que miente ni que falla. Por una razón, porque este rey es Dios. Oremos.